En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María Reina, Santa Narcisa de Jesús, tomen asiento. Bueno, capítulo segundo. El capítulo primero ya lo vieron, ¿verdad? ¿De qué se trataba? La oración, seguro. O sea, es la cuarta parte del catecismo, ¿no? La tercera son los mandamientos. La oración cristiana, la oración de la vida cristiana, la revelación de la oración, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Ya, ¿han visto la revelación de la oración en el Antiguo Testamento? La oración es Plenamente revelada por Jesús. La oración en el templo de la iglesia también. En tiempo de la iglesia. Bien, ahora vamos a la tradición de la oración. ¿Cuál es la importancia de la tradición respecto a la oración? Primera pregunta. Si ven que tradición está allí con mayúscula, ¿cuál sería la diferencia entre tradición con mayúscula? Normalmente se escribe con minúscula, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está expresado allí? Tradición costumbres, tradición de la enseñanza de su cosa. Ya, una cosa son las tradiciones familiares, por ejemplo, comer fanesca en Semana Santa. ¿Es tradición con minúscula o con mayúscula? Minúscula. Comer colada morada el Día de los Difuntos. Ya, entonces, esas son costumbres de los pueblos, tradiciones que se van pasando de generación en generación. La misa en latín, ¿es tradición con T mayúscula o minúscula? No, señor. No, señor. Ese es el error de los ultraconservadores que hablan de la misa de siempre. ¿Se han escuchado esa frase? De los que defienden la misa de espaldas. La misa de siempre. ¿Qué quiere decir la misa de siempre? O sea, Jesús celebró en latín. Pedro, Andrea, Santiago y Juan celebraron en latín. San Ireneo en el siglo II celebró en latín. No, pues. Entonces, ese es un error. Esa no es la misa tradicional, con mayúscula. Es una tradición de unos siglos, sí, muy respetable, que santificó a muchísima gente. La tradición es la transmisión de la revelación, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo. O sea, cuando pasaron el Mar Rojo, ¿había alguien grabando, tomando apuntes? No. ¿Escribieron mientras iban pasando el Mar Rojo? ¿O cuando llegaron al otro lado? Escribamos esto. Ni en hebreo ni en nada. ¿Qué era? Una comunidad que vivió una experiencia. Dios mío. Una comunidad que vivió una experiencia y se la contó a sus hijos. Oye, hijo mío, si sabes que nosotros éramos esclavos y nos trataban como perros. Y Dios nos liberó y Moisés fue nuestro líder y pasamos ese mar bendito y el desierto. Y eso se lo contaba al nieto y al bisnieto. 200 años después, alguien escribe. Los evangelios. Jesús predicaba, estaban escribiendo. En la película, en
el Chosen, lo ponen a Mateo que está escribiendo. Yo la verdad no, es una novela, digamos, pero pienso que no. Ellos tenían mejor memoria que nosotros. Nuestra memoria está hecha trozos desde que hay computadoras y celulares. Entonces, hay una predicación. Jesús predica, y no solamente los discípulos y los apóstoles, sino un montón de gente le oye. Y eso lo cuentan a los hijos, etc. 30 años después escribe Marcos, y no es que Marcos salió nueva noticia. No, Marcos escribe lo que ya la gente sabía. Por eso entonces dijeron, ese libro es importante. Eso que ha escrito Marcos refleja nuestra fe. Eso que han escrito en el Éxodo refleja nuestra experiencia. Entonces ese libro es importante. Así se forma el canon. Entonces la tradición, con mayúscula, hagan de cuenta que es como un río de vida. Es algo vivo que viene a lo largo de los siglos. Y dentro de ese río hay otro río más pequeño dentro de ese que se llama Sagrada Escritura. ¿No? ¿Dónde está la asunción de la Virgen? No está en la Escritura, está en la tradición de la Iglesia. Que en algún momento el Papa dice, esto es fe, y lo declara dogma. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la tradición respecto de la oración? ¿Desde cuándo hay oración en el pueblo de Dios? Desde que existe el pueblo de Dios. En el pueblo de Israel, ¿qué oración había? ¿Ah? ¿Solo esa? 150 salmos. Y en los... ¿Ah? 150 salmos. Sí. Y en los libros bíblicos hay himnos, Hay las bendiciones. etc. En el Nuevo Testamento hay oraciones, aparte del Padre Nuestro. Hay himnos, en las cartas de San Pablo hay himnos, en el Apocalipsis. Bien, entonces, a través de la tradición viva, es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios. Entonces, ¿quién les enseñó a rezar a ustedes? Mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi tía, la niñera, ¿no? La señora que nos cuidaba a nosotros, pero no sé, no recuerdo. Bien, entonces ahí hay una tradición vital. Luego el Espíritu Santo es el que va haciendo su obra adentro, ¿no? Padre, los signos que están en la liturgia de las horas. Los signos de la liturgia de las horas, Son como los de los padres. en la liturgia de las horas en castellano la mayoría son ya modernos. Hay algunos cuantos por ahí de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, algunos que se han conservado. Algunos otros lo han traducido, pero en la liturgia de las horas en latín sí conservan himnos más antiguos. ¿Ya? Las oraciones del misal. El misal que usamos en la misa tiene oraciones ya traducidas del siglo V, del siglo VI, y tiene oraciones nuevas. O sea, reflejan la fe de la Iglesia. Bien, eso no está en el compendio, yo lo puse, está en el catecismo completo, ¿no? Entonces, para orar, primero es necesario querer orar. Para nadar hay que echarse al agua. Quiero aprender a nadar, pues échate al agua, si no, nunca aprendes. Entonces, Padre, ¿qué se hace para orar? Pues, trata de orar tú como puedas. Y luego es necesario también aprender a orar. ¿Cuándo enseñó Jesús el Padre Nuestro? Cuando los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos.
Entonces, cuando ustedes oren, digan así. Entonces, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior. Ahora mismo, bueno, nosotros hicimos el retiro anual de los sacerdotes y el padre que nos predicó el retiro a nosotros en la primera tanda era, bueno, un padre relativamente joven, pero nada menos que rector de la Universidad Católica de San Damaso, la Universidad Católica de Madrid. Y él nos comentó que la Conferencia Episcopal Española había sacado un documento, nos recomendaba que lo leyéramos, todavía no lo leo, es el papel de las emociones en la oración cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué está tratando de decir allí? Que sí, la emoción forma parte de nuestro ser, pero cuidado, no es lo principal. No es que hoy yo me siento eufórico y hoy sí voy a hacer oración y casi que estoy en éxtasis, levitando. Y hoy estoy muerto, hoy no tengo ganas, hoy no estoy aburrido, hoy no rezo. No, cuidado. Entonces, la oración no es simplemente una manifestación espontánea de un impulso interior, sino que implica contemplación, ¿no? O sea, como esfuerzo. ¿Qué es contemplar? Simplemente en castellano. Mirar, ¿de qué manera? No, simplemente en castellano, no me hablen de fe. Una mirada cualquiera. Me quedé contemplando el paisaje. Sí, o sea, es una mirada fija, es una mirada que incluso hay admiración. Cuando uno contempla es porque encontró algo bello. Entonces, contemplación, estudio, estamos estudiando ahora eso, y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan. Bueno, eso es un poco lo que va a ir explicando todo, ¿no? Fuentes de la oración. O sea, ¿qué nos sirve como inspiración para orar? ¿Qué decía Santa Teresa de Jesús? Sí han oído hablar de ella, ¿no? Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. No, pero ella es la verídica, ¿no? Las demás son imitadoras. La otra es Teresa del Niño Jesús. Bien. Ella, que es una doctora mística, doctora de oración, decía: no sé ir a mi oración sin un libro. O sea, podía ser que haya días que ella estaba inspirada y se iba en sus meditaciones, y podía haber días en que estaba, ¿qué le digo a Dios? Cojo mi libro y de ahí saco. No, son fuentes. Entonces, las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios, que nos transmite la ciencia suprema de Cristo. Entonces, toda la Sagrada Escritura, tanto las oraciones específicamente, o sea, los salmos y esas oraciones que les decía que aparecen en Isaías, en el Éxodo, etcétera, aparecen, o cualquier texto del Evangelio o de cualquier libro de la Biblia que a mí me sirve para orar, para meditar. Mira lo que le pasó a Samuel, mira lo que le pasó a David, mira lo que hizo fulano. Y eso me hace reflexionar. ¿Qué me dice Dios a mí? ¿Qué le digo yo a él? ¿No? La lección divina. Yes. La liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. La liturgia pone en vivo y en directo
No, la obra de salvación de Cristo. La anuncia, la proclama en la palabra de Dios, en las oraciones de la misa, la hace presente y la entrega a los fieles. ¿No? Somos enriquecidos. Simplemente con estar en misa, ya somos enriquecidos. Bueno, con participar en misa. Si estoy sentado en misa de cuerpo presente, no. Solo los muertitos, pero si comulgamos, pues es la máxima, ¿no? Entonces, esas oraciones de la liturgia, hay una frase que es clásica: lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Lo que está en la oración de la iglesia es lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, lo que nosotros usamos cada domingo, cada día en la misa, ¿cuántas oraciones hay presidenciales en clase de liturgia? Es la ley de la fe. Lo que se ora, lo que se cree lo que se ora. Hay la oración colecta, que es la primera, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Luego, ¿cuál es la oración más importante de la misa? ¿Cuál es la oración más importante de la misa? A ver, por aquí dice que el Padre Nuestro, por allá dijeron el credo, la doxología, la oración eucarística, la plegaria eucarística, que comienza. El Señor está con ustedes, levantemos el corazón. Ahí comienza la plegaria eucarística con el prefacio. ¿Y termina dónde? Con la doxología, por Cristo, con Él y en Él. Esa es la principal oración de la misa. No es el Padre Nuestro. Por supuesto que sí. Sí. Bien, entonces, lo que está en la liturgia es expresión de nuestra fe. Por eso, cuando se hacen traducciones, la Santa Sede siempre hace los textos originales en latín, porque el latín es un idioma muy preciso, y por eso la Iglesia lo conserva. Entonces, lo vamos a traducir al francés. Entonces, bueno, a ver, traductores que sepan bastante latín y que sepan el francés correctamente, que lo habla la gente, para que la gente entienda. Y luego eso lo mandan a la Santa Sede a que lo revisen. ¿Está bien traducido o no? Porque es la fe. Las virtudes teologales, ¿cuáles son? ¿Qué tiene que ver la fe con la oración? Porque si no creo, ¿cómo voy a orar? Pues, si no creo que Dios es bueno, si no creo que Dios es Padre, si no creo en Cristo, ¿qué tontera estoy haciendo? ¿Qué tiene que ver la esperanza? Espero, confío. Yo le puedo rezar a la pared. No me sirve para nada. Pero la pared no me va a decir nada, no me va a hacer nada. Yo le rezo a alguien que me escucha y que sé que me escucha y que me dará lo que me convenga. Caridad. ¿Pero qué tiene que ver la caridad con la oración? A ver, vamos. Cuando me hablan 20 de golpe, nadie se entiende. A ver, hable. Para mí es una expresión de amor la oración. A cualquier nivel, poquito, grande, inmenso, pero es amor. Ya. ¿Qué decías tú? De que el amor es el Espíritu Santo, es la unión de los cristianos. O sea, Ya. si no hay amor, Es el mandamiento del amor, pues, se expresa, ahí expresa se sintetiza el mandamiento más importante, amar a Dios y a tu ideal de todo. ¿Qué tiene que ver con la oración? ¿Qué hacen dos personas que se aman? Dos enamorados. ¿Qué hacen?
Conversan, dialogan, se miran, se dan tiempo el uno al otro. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y no doy ni un minuto para orar, ¿qué clase de amor es ese? Y la gente no se da cuenta. Primer mandamiento, lo pasan por alto. Bien. Y en las situaciones cotidianas, porque Dios también me habla, se llaman los signos de los tiempos, la realidad. ¿Qué quiere decir esta enfermedad? ¿Qué me quiere decir Dios con este accidente? A lo mejor nosotros vivimos el presente, ¿verdad? Ninguno de nosotros sabe el futuro. Ninguno de nosotros sabe qué día y qué hora y de qué manera va a morir, ¿verdad? Dios sí lo sabe. Dios sí sabe qué día, qué hora y de qué manera voy a morir. ¿Y qué quiere Dios para ese momento? Que esté preparado, que me salve. Entonces, supongamos que eso es después de 20 años. Dios desde ahora ya está preocupado. Oye, Jaime, acuérdate que después de 20 años te vas a morir, así que ponte en camino, ¿ah? Entonces, las situaciones cotidianas de la vida también nos deben hacer reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra relación con Dios. ¿Será que duraré 20 años más todavía? Hace falta que más amigos. Sí. Bueno, tenemos 2 mártires. A ver qué nos traigan vocaciones. Ahí hay un texto del patrono de los párrocos, San Juan María Vianney. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Ese es amor profundo. Si no te lo puedo decir con mis palabras, por lo menos mi corazón está en el compendio. El camino de la oración. Entonces teníamos a ver de dónde nos agarramos para orar. Ahora, ¿por dónde nos vamos? Hay en la iglesia diversos caminos de oración. ¿Qué les parece? Una vez le preguntaron al Papa Benedicto, ¿cuántos tipos de espiritualidad hay en la iglesia? Y el Papa Benedicto dijo, tantos cuantos cristianos hay. El Espíritu Santo no se repite. Así como ninguno de nosotros se parece a nadie, bueno, cierto, parecido, pero nadie es igual a nadie. Asimismo, el Espíritu Santo es inmensamente creativo. A ver, ¿quiénes son esos? Encapuchados. Capuchinos. Los capuchinos se llaman así porque tienen capucha. ¿Sí? No por el café. Son monjes. La vida monástica. ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre Uy, mucha diferencia. como una nueva? Los monjes y monjas de clausura viven en los monasterios dedicados ora et labora, el que con San Benito reza y trabaja. Entonces están en el monasterio y dedican muchas horas a la oración, y a la oración se llama en el coro, eso se llama el coro cuando están allí juntos, sobre todo los salmos, la liturgia de las horas, la cantan cada salmo. Entonces muy solemne, su liturgia es muy solemne y luego tienen sus trabajos. Por ejemplo, el Cirio Pascual, claro, tienen un monje
Ellos son hermanos, pero siempre en la comunidad hay 1, 2, 3, según lo grande de la comunidad, sacerdotes para la misa. El cirio pascual, por ejemplo, que yo compro siempre aquí, es el monasterio de Salcedo. Son monjes y entonces se ganan la vida haciendo... Padre, aquí no se diferencia, me parece que hay una cola de negro. Ya, eso depende del grado donde están. Por ejemplo, están los novicios, los que han hecho la profesión temporal y los que ya hacen la profesión perpetua. Entonces los diferencian. El novicio es el que recién entró, está haciendo una experiencia para ver si me quedo o no me quedo. Llega un momento en que dice, bueno, voy a hacer una profesión de monje, pero por 3 años. ¿No? A los 3 años, él ve y la comunidad examina si necesita más tiempo o si ya hace los votos perpetuos. Y los votos perpetuos como yo. Yo no hago votos, nosotros hacemos promesa. En la iglesia hay diversos caminos de oración según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. La fe la vivimos seres humanos concretos y no es lo mismo la fe que vive un indígena, que vive un africano, que vive un suizo y que vive un guayaco. Es la misma fe, pero tiene sus matices. Por ejemplo, la gente va a España y van a la iglesia el jueves y el Santísimo, cri. No. Aquí en América Latina se ha desarrollado la devoción al Santísimo de una manera muy fuerte. Pero ustedes vayan a... ¿no? No hay votos eucarísticos. ¿Cómo? No hay votos eucarísticos. No. Sí, sí hay adoración perpetua en algunas. En algunas, pero no es en todas las parroquias. ¿Ya? Ustedes van a un monasterio y no hay. Ellos, su espiritualidad es otra. O sea, son diversas expresiones. Entonces, no es que nosotros somos más santos o ellos son menos santos, porque nosotros sí tenemos Santísimo y ellos no tienen. Era tal vez más común en otros tiempos, y me explico. Nosotros tuvimos la posibilidad de visitar un campo de concentración en Alemania. Y entre los objetos que habían, no solo estaban las fotos, sino que estaban entre los objetos que tenían en ese campo de concentración que habían sido fabricados por los que estaban ahí presos, había una custodia. Entonces, me lleva a pensar que aunque se haya en estos tiempos desarrollado mucho acá en Sudamérica, probablemente en Europa estaba más desarrollada en otros tiempos. A ver, yo lo que digo es lo de los jueves. O sea, en Europa también hay culto eucarístico, no es que he dicho que no hay, sino que lo de la costumbre de todos los jueves que tenemos, no hay allá. O sea, el culto eucarístico se desarrolla en Europa, en los siglos XII, por unas herejías que había. Entonces la iglesia reacciona y dice, eran herejías que no creían en la presencia real de Cristo. Entonces la fe católica se defiende y se va a adaptar. Pues vamos a machacar que sí hay. Entonces comienzan las procesiones y las 40 horas. Bien, entonces ahí, si ustedes se van a vivir a la República Checa, pues encontrarán otras maneras. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo. Entonces van los misioneros a África y dicen, bueno, aquí en África estos colores que usan en Europa no les dicen nada. Para ellos el blanco es no sé qué. Entonces para ellos la fiesta es morado, ponte morado. Entonces son signos, son situaciones. En Japón no hacen reflexión, hacen solamente venia profunda.
Los monjes no hacen genuflexión, hacen venia en ángulo recto. Entran a la iglesia y no hacen genuflexión. Son diversas expresiones. La iglesia discierne. A ver, quieren hacer una misa en rito africano, quieren hacer una misa de rito indígena. A ver, vamos a analizar. Esto no es aquí ponerse a inventar cuentos. Eso es por la misionología, ¿no? Por la expansión del reino. Sí, porque se llama la... No es misionología, ¿no? Sí, pero es la inculturación del Evangelio. Jesús envió a los discípulos a anunciar el Evangelio, no la cultura europea. ¿Cuál es el camino de nuestra oración? ¿Se alcanza a ver? Cristo. Cristo y la cruz. ¿Por qué? ¿Qué es Cristo entre nosotros y Dios? Pues hay otra palabrita más fuerte. Hay otra palabrita. No. Está bien lo que me están diciendo. Hay otra palabrita. Comienza con M. Mediador. Me da punto por el examen. Ella va a sacar 10 sin que no tome el examen. Mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo ¿qué? Capítulo 2, versículo 4. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ella tiene más años que yo. El camino de nuestra oración es Cristo, porque ésta se dirige a Dios nuestro Padre, pero llega a Él solo si, al menos implícitamente, oramos en el nombre de Jesús. A ver, ¿qué significa eso de orar en el nombre de Jesús? No es mencionar, no es que cada vez que vamos a hacer una oración digamos, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. No. Cuando decimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, ¿qué quiere decir? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Para nosotros el nombre es simplemente una designación. A mí me pusieron Jaime y me pusieron haber puesto José. Sí, o sea, así ustedes le han puesto el nombre a sus hijos. ¿Qué nombre le ponemos? Pero el nombre de Dios es la persona de Dios. No es simplemente un nombre. Es Dios mismo. Santificado sea tu nombre significa santificada sea tu persona, con nuestras palabras y acciones. Entonces, orar en el nombre de Jesús es orar en comunión con Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre, se los dará el Padre. Entonces no es magia. A ver, Señor, me saco el pozo millonario y lo pido en tu nombre. En el nombre de Jesús lo decreto. ¿Han escuchado esa barbaridad? Eso es una ofensa. ¿Sí? No, entonces significa en comunión con Él. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. O sea, cuando 2 o 3 se reúnen, no a chismorrear, sino a estar en comunión con Jesús. Aquí hay que decir las cosas claras, pues. Su humanidad es la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por eso las oraciones litúrgicas concluyen con la forma por Jesucristo nuestro Señor. O de forma más larga por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. La mayoría de las oraciones litúrgicas son dirigidas al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Digamos que el 95%. Hay un 5% de oraciones que se dirigen a Cristo directamente.
¿no? Y esas oraciones son muy antiguas, de un tiempo donde se negaba la divinidad de Cristo. Entonces la iglesia dice, no, a ver, están locos, Cristo es Dios también, entonces podemos dirigirnos también directamente a Él. Pero normalmente es al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. A ver, Dios es único, pero se distinguen las personas. A cada persona se le atribuye algo. El que se encarnó fue el Hijo. No se encarnó el Padre, no se encarnó el Espíritu Santo. El que vino en Pentecostés es el Espíritu Santo. No es que se quedaron el Padre y el Hijo allá arriba. Es una sola función. Sí. Bueno, es el misterio de la Trinidad, así que no se rompan la cabeza, porque por más de que se la rompan, Sí, lo entendiste. si San Agustín lo entendió, ¿qué vamos a entender? Ustedes y yo, seamos humildes. Bueno, entonces la anterior era Cristo. Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nadie puede decir Jesucristo es Señor si no es por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12. No podemos hacer nada sobrenatural sino por el Espíritu Santo. No podemos hacer un acto de fe, de esperanza, de caridad, si no es por el Espíritu Santo. No podemos orar si no es movidos por el Espíritu. Puesto que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración cristiana y nosotros no sabemos pedir como conviene, andamos pidiendo el pozo millonario, yo qué sé. La Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión. Ven, Espíritu Santo. ¿No? Entonces, en su lista de oraciones diarias, incluyan una al Espíritu Santo, aunque sea sencillita. Y a lo largo del día, una de las jaculatorias, ¿sí saben qué son jaculatorias? ¿Qué son? Oraciones pequeñas. ¿Pero qué significa la palabra jaculatoria? ¿Ah? No. El origen etimológico de la palabra jaculatoria. Flecha. Flecha, es un flechazo a Dios. Ah, no de Cupido, un flechazo de amor. Bien, entonces, para orar bien, pues necesitamos el Maestro que nos enseñe y que oremos en espíritu y en verdad. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana? ¿Por qué le rezamos a María si solo Cristo es el mediador? Porque es intercesora, es intercesora, Ya. ¿Yo puedo rezar por ustedes? Sí. ¿Ustedes pueden rezar por mí? ¿María puede rezar por mí? ¿Yo le puedo pedir a María que rece? Simple lógica. Pero eso no les da la cabecita a nuestros hermanitos separados. En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, ¿no? Ella es la siempre dócil, la siempre fiel al Espíritu, la oyente. En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a María y orar con María, la orante perfecta para alabar e invocar con ella al Señor. Amén. La Iglesia ama rezar a María y orar
con María. La primera la entendemos clarito, ¿verdad? Le rezamos el rosario, le rezamos el Ave María, el bendita sea tu pureza, la Salve Regina, etc. ¿Y qué será rezar con María? Junto con ella. ¿Cómo será eso? Se le dice al servicio a Virgen, vete porque aquí acompaña a Verónica. ¿Le puedo rezar a San Francisco de Asís? Claro. Sí. ¿Puedo rezar con San Francisco de Asís? ¿Puedo rezar contigo? ¿María es miembro de la iglesia? Entonces la iglesia es un único cuerpo. En virtud de la comunión de los santos, oramos también con María. Le oramos a ella, es decir, pedimos su intercesión, como podemos pedir la intercesión de cualquiera de nuestros hermanos. Y podemos ponernos a orar, los dos vamos a orar por tal situación. María, en efecto, nos muestra el camino que es su Hijo, el único mediador. O sea, ella es la discípula más perfecta. Es el modelo de la iglesia, es el modelo de cómo debe ser el cristiano. Entonces es también modelo de oración. ¿Cómo reza la iglesia a María? El Ave María. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo el ángel? Eso. ¿Por qué decimos Ave María? Ya. ¿Y cómo cuando rezamos qué decimos? Ya. El original es más fuerte, es Alégrate María. Porque hace referencia a los tiempos mesiánicos. El profeta Sofonías tiene unas frases que luego, o sea, era un saludo, por eso la tradición cristiana lo pone así como saludo, ¿no? Pero es un saludo mesiánico. La iglesia, rezar y orar, ¿es lo mismo? No. Sí. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Bien, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Una oración o eso es rezar o orar? Es lo mismo, sino que nosotros distinguimos simplemente, ¿verdad? Y parece como que le damos menos categoría a rezar, pero eso no está bien. Orar es comunicarnos con Dios. Y yo me puedo comunicar espontáneamente, y eso le llamamos orar. O puedo comunicarme con Dios rezando. Pero entonces es que ese rezo tiene que ser oración. Porque ese es Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea. Eso no es nada. Eso es perder el tiempo. Y eso. Si rezo un salmo, si rezo el Padre Nuestro, tengo que ir dándome cuenta de lo que le estoy diciendo a Dios o a la Virgen. Si no, la Lorita se lo aprende también. Bueno, entonces la iglesia reza a María, ante todo con el Ave María, oración con la que la iglesia pide la intercesión de la Virgen. ¿No? ¿Cuál es la oración mariana más antigua?
Me falta el mensaje, nunca se lo decía ella y se me Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas. O sea, esa es la oración de la que hay testimonio de que los cristianos oraban, la usaban en el siglo II, ¿no? El Ave María, sobre todo, se hace más popular en el siglo IV, V, con el Concilio de Éfeso. No, Santo Domingo es el rosario, pero la oración, la primera parte, hasta ruega por nosotros. O sea, la primera parte del bendito el fruto de tu vientre Jesús era lo que se oraba en los primeros siglos. Después se le añadió ruega por nosotros pecadores. Bien, entonces ¿qué hacemos? Pedir su intercesión. Ruega por nosotros. Acastis, ya vamos a ver eso. Otras oraciones marianas. Cuando se dice gloria al Cuando se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no hay que persignarse. O sea, normalmente no, pero bueno, a veces hay gente que pero no. Hay otras personas que hacen. Ahí entran las tradiciones populares. En la capilla de Girasol, cuando rezan el rosario y rezan el gloria, toditos suben ¿cómo se llama? El rosario así. Ya son tradiciones. Otras oraciones marianas son el rosario, es muy conocida. ¿Cuál es el origen del rosario? Pero ¿por qué? Ya, porque los monjes rezaban los 150 salmos todos los días. Todos los días, 150 salmos. Ahora los rezan cada 2 semanas. Y nosotros los clérigos no monjes cada 4 semanas, los 150. Pero antes, en los orígenes, 150 cada día. Entonces decían, la gente, los fieles, no tienen tiempo para rezar los 150 salmos, entonces inventémonos algo parecido, 150 Ave Marías, los 3 misterios, gozosos, dolorosos y gloriosos. Ahí eran 150. Luego Juan Pablo II vino a romper y a meternos los luminosos. Lo enriqueció. No hizo algo malo, hizo algo bueno. Eso es tradición viva. Sí, eso es la vida de la iglesia que va caminando. Las otras son oraciones de nuestros hermanos cristianos unidos a Roma o no unidos a Roma, que también los ortodoxos tienen muchísima devoción a la Virgen, a la Theotokos, la Madre de Dios. Y entonces esas oraciones, el Acastistos y la Paráclisis, son oraciones de los orientales. No sé si fue por el año 2000 que Juan Pablo II nos pidió que rezáramos como signo de unión con las iglesias orientales. Pero bueno, son otro tipo de oración, son otra tradición de oración. Ellos no tienen el rosario. O sea, te va a esos países orientales, no hay rosario. Padre, pero hay una forma de encontrar cuentas. Sí, pero no rezan el Ave María. Sí. Hay unidos a Roma y no unidos a Roma tienen eso, no me acuerdo cómo se llama. Sí, a mí bueno. Y himnos y cánticos dependían de otras tradiciones de las iglesias, no sé, de otros países. El año no son tarifares. Bueno, ahí han puesto como que unas cuantas, ¿no? O sea, las principales, digamos. O sea, hay una multitud de oraciones. Maestros de oración. ¿Quién es ese caballero barbudo?
San Benito. La tradición benedictina, los monjes, que les decía antes, ora et labora, reza y trabaja. Y aquella, doctora de la Iglesia. Los santos son para los cristianos modelos de oración, y a ellos les pedimos también que intercedan ante la Santísima Trinidad por nosotros y por el mundo entero. Su intercesión es el más alto servicio que prestan al designio de Dios. ¿Por qué es el más alto servicio? Siguen colaborando. ¿Y qué diferencia tiene la colaboración que tienen ahora en el cielo con la que hicieron aquí en la tierra? Están en comunión plena con Dios, pues. Están unidos a la fuente, directa, sí. ¿No? Están recargados. Aquí en la tierra vivieron la caridad y hicieron mucho bien y rezaban por todo el mundo. Pero allá ya están conectados, directos. Entonces son maestros, por eso entonces Santa Teresa, ¿qué otros maestros de oración hay? Santa Teresa ya, Catalina de Siena, San Agustín, Santo Tomás, aquí no es más teólogo. Otro espiritual, San Bernardo, el doctor Melifluo. Doctor Melifluo, fluye miel. Melifluo, que fluye miel, porque es muy poético cuando tiene los sermones sobre la Virgen. San Juan de la Cruz, aquí tenemos a don Aníbal Nieto, discípulo de San Juanito. San Ignacio de Loyola, Francisco de Sales. Bueno, hay una multitud de... En la comunión de los santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad que enseñan a vivir y practicar la oración. Entonces, espiritualidad carmelita, espiritualidad dominica, espiritualidad franciscana, espiritualidad ignaciana, espiritualidad de Schoenstatt, del Opus Dei, de los carismáticos. Son como diversas líneas de oración. Entonces ustedes escuchan a un schoenstattiano y ven ciertas características propias que ellos insisten. Son matices, ¿no? Es que la vida cristiana es muy rica, es como un diamante que tiene muchas. ¿Quién puede enseñar a rezar? ¿Quién puede enseñar a rezar? Esa es la primera escuela de oración. La familia cristiana constituye el primer ámbito de educación a la oración. O sea, sembrar en los hijos desde chiquitos, así como el chiquito aprende a hablar con el acento y el lenguaje de los padres y la cultura de sus padres, y así va desarrollándose. Así los padres cristianos que piden el bautismo para sus hijos, pues deben también educarles en la fe. Y una de las características de la fe es enseñar a orar. Entonces yo, por ejemplo, cuando doy la charla bautismal la hace el Padre Víctor, cuando me toca bautizar, les hablo de la responsabilidad de educar a los hijos en la fe. Les digo, no puede ser posible que venga un niño de 10 años a catequesis de primera comunión y no sepa persignarse. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el compromiso de los padres y padrinos de educarle en la fe? No es que tiene que saberse ya el catecismo, pero por lo menos te enseñaron a persignarte y a hacerlo bien.
hay catequistas. Enseñen a los niños a persignarse bien, hacen unos garabatos mal hechos. Hasta los padres mismos no saben. Bueno, catequesis de padres. O sea, es un signo, la cruz es un signo sagrado, es la señal del cristiano. No puede ser un garabato. Hay que recomendar de manera particular la oración cotidiana en familia. Una oración que tiene que ser proporcionada a la edad y a la situación de los hijos. No pongan a un niño de 5 años a rezar el rosario, pues. Un poquito de sentido común, ¿no? Entonces, hay que ver. Hay jóvenes que salen de los colegios católicos y dicen, ya, fui a misa por toda la vida, ya no voy más. O sea, hay que, bueno. Pero oración cotidiana, un Padre Nuestro, una Ave María en familia, qué sé yo, bendecir los alimentos, cosas sencillas que van sembrándose. Y conforme se va creciendo, se puede hacer algo más. Es el primer testimonio de la vida de oración. Luego la catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual, son una escuela y una ayuda para la oración. No tengo problemas, no. Bien, en el fondo, ¿quién puede enseñar a rezar? Todo cristiano. Es una de las manifestaciones de nuestra fe. ¿Cuáles son los lugares favorables para la oración? ¿Qué es eso? Una iglesia. Y ahí adelante, ¿qué hay? Un sagrario. ¿Y quién es el sagrario? ¿Quién está? ¿Y eso? Un altarcito de una casa. Bueno, son dos ejemplitos. Se puede orar en cualquier sitio. En la playa, siempre y cuando no haya un gentío ahí. No. A mí me encanta orar en la playa. Cuando me voy de vacaciones, tempranito, que no hay nadie. O al atardecer o al anochecer. Si les puedo contar la experiencia mía, cuando me voy de vacaciones a la playa, me levanto tempranito y veo la inmensidad del mar, se me viene enseguida el Salmo 8 a la mente. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La vida cotidiana, todo nos puede hablar de Dios. San Francisco de Asís, sin llegar a la New Age, que Dios está debajo de la piedra y esas tonteras, pero ¿no? En cualquier sitio, pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. No me voy a poner a rezar en medio de la sala cuando todo el mundo está por ahí, pues. O me voy al estadio en el partido de fútbol, ahora aquí, en mi espacio de oración. Rezar por el equipo para que no pierda todavía. El templo es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística, ¿no? La oración personal dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta, pero también el templo, para eso están las capillas o otros momentos donde... Pero entonces la oración litúrgica, la misa, la liturgia de las horas, la adoración. También otros lugares ayudan a orar, como un rincón de oración en la casa familiar, un monasterio. En un monasterio se caracteriza por el silencio. Son normalmente lugares apartados en las ciudades. Un santuario, ¿no? Y colorín colorado. Hoy se ha acabado. Les quedan 2 días todavía. A prepararse para el examen. Vayan preparándose. No, eso ya está. Ningún